Hoy vamos a meternos de lleno en una filosofía de gestión que se llama pensamiento Lean. El lean thinking, sí. Y creo que el punto de partida es una sensación que, bueno, que casi todo el mundo conoce. La frustración. Esa es, la frustración de ver cómo un proyecto se alarga y se alarga, cómo se malgastan recursos en tareas que no sirven para nada, o simplemente que los procesos parecen, no sé, diseñados para ser lentos. Como si hubiera arena en los engranajes, ¿verdad? Exacto. Y la pregunta es, ¿y si hubiera una manera sistemática de combatir todo eso? Para explorarlo, nos vamos a basar en un resumen muy detallado de un libro que fue clave en todo esto, Lean Thinking, de Womack y Jones. Un libro fundamental, sí. La idea hoy es desgranar sus principios, ver cómo empresas de verdad los han aplicado con resultados que, bueno, que parecen casi de ciencia ficción, y al final ponerlo todo bajo una lupa un poco más crítica. Y esa frustración que mencionas es, en el fondo, el enemigo a batir para la filosofía Lean. La idea central, que viene de los sistemas de producción de Toyota, es eliminar sistemáticamente lo que en japonés llaman muda. Muda. ¿Qué es exactamente muda? Significa despilfarro o desperdicio, pero aquí está el cambio de mentalidad que es lo importante. A ver. Desde la perspectiva Lean, despilfarro es absolutamente cualquier actividad que consume recursos, ya sea tiempo, dinero, esfuerzo, pero que no añade valor desde el punto de vista del cliente final. Ojo, del cliente final, no de mi departamento ni de mi jefe. Exacto. Solo cuenta lo que el cliente valora y por lo que estaría dispuesto a pagar. Todo lo demás es muda, y hay que cuestionarlo o directamente eliminarlo. Entiendo. O sea que el primer paso es casi filosófico. Tienes que redefinir lo que consideras trabajo útil. Precisamente. Y para guiarte en eso, los autores proponen un marco de 5 principios, que son como una hoja de ruta. Vale. El primero, lógicamente, es especificar el valor. Tienes que entender de verdad qué problema le resuelves al cliente. No lo que tú crees que quieres, sino lo que quiere de verdad. Justo. El libro pone un ejemplo de un desarrollador de un gadget nuevo. Podría pasarse meses añadiendo funciones que le parecen geniales, pero si investiga y descubre que al 90% de sus clientes lo que de verdad le importa es que la batería dure 2 días... Pues el valor es la duración de la batería. Exacto. Y todo lo demás es secundario. Centrarse en eso es crear valor real. Vale, ya tengo claro el valor. ¿Y ahora qué? Ahora pasas al segundo principio, identificar la cadena de valor. Esto es, mapear, de forma súper honesta y muy visual, cada paso que das, desde la primera idea hasta que el producto está en manos del cliente. Cada paso. Suena a un trabajo de documentación enorme. Lo es, pero el poder que tiene es inmenso, porque ese mapa te obliga a clasificar cada paso en 3 categorías. A ver. Pasos que crean valor, clarísimo. Pasos que no crean valor pero que son inevitables, como cumplir una regulación legal, por ejemplo. ¿Y la tercera? Los que no crean valor y se pueden quitar. El muda, ahí está. Ahí es donde descubres las esperas, el transporte innecesario, los defectos que te obligan a rehacer trabajo, todo el despilfarro oculto. Vale, ya veo el mapa. Tengo los pasos buenos y he tachado los malos. Supongo que el siguiente paso es conectar los buenos, ¿no? Justo. Es el tercer principio, crear flujo. La idea es que el trabajo avance por esos pasos que sí aportan valor de forma continua, sin parones, sin atascos, sin cuellos de botella. Como una autopista en lugar de una carretera comarcal con semáforos. Esa es la analogía perfecta. Pero esto me genera una duda. En la gestión de toda la vida se produce en grandes lotes para ser eficientes y luego se almacena todo, creando atascos por todas partes. ¿Cómo rompe Lean con eso? Con el cuarto principio, que es de los más revolucionarios, el sistema de jalar o pull. Jalar. Sí, el sistema tradicional que describes es de empujar o push. Tú fabricas según una previsión, empujas el producto al almacén y, bueno, cruzas los dedos para que se venda. Ya. El sistema pull es justo lo contrario. No se hace nada hasta que el cliente final hace un pedido. Es la demanda real la que jala, la que tira del trabajo a través de todo el sistema. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que una empresa grande no fabrica nada hasta que alguien lo ha comprado? Pero, ¿cómo es eso posible a gran escala? Suena a una locura logística. Es un cambio radical, no se hace de un día para otro, claro. Requiere que tu proceso sea increíblemente rápido y flexible, que es justo lo que consigues con un buen flujo. Claro, una cosa lleva a la otra. Pero el beneficio es gigantesco. Eliminas casi por completo el inventario, que es una de las mayores fuentes de despilfarro.
solo produces lo que ya has vendido. Vale, es un círculo que se va retroalimentando y supongo que el último principio es para que la rueda no deje de girar. Exacto. El quinto es la perfección. Y no se refieren a llegar a un estado ideal y ya está, sino a la búsqueda continua, incesante, de la mejora. El famoso Kaizen. El Kaizen, sí. No es un proyecto con un principio y un fin. Es una cultura, una mentalidad donde cada persona de la organización busca constantemente cómo hacer el proceso un poco mejor, un poco más rápido, con un poco menos de despilfarro. La teoría la entiendo, pero de verdad suena casi utópica. Cuesta imaginar a una organización entera funcionando con esa disciplina. La prueba de fuego es si esto funciona en el mundo real. Totalmente. Y por eso los casos de estudio del libro son tan importantes. Demuestran que no es una utopía, aunque el camino sea difícil, y que no es solo para fábricas de coches japonesas. El texto destaca una historia que parece increíble, la de la empresa estadounidense Lantec. Sí, ese caso es espectacular. Lantec fabricaba maquinaria de embalaje. Y lo curioso es que al principio, cuando eran pequeños, funcionaban de forma muy lean, por pura intuición, por necesidad. Vale, grandes departamentos, previsiones de ventas a un año. Todo eso, sí. Se profesionalizaron adoptando la burocracia. Y el resultado fue un desastre. Los plazos de entrega se dispararon, los inventarios se acumulaban, estaban ahogándose en su propio crecimiento. Y aquí es donde la historia da un giro, imagino. Un giro de 180 grados. El fundador, ya desesperado, decidió volver a los orígenes y aplicar los principios Lean a rajatabla. Mapearon su cadena de valor, rediseñaron la planta, pasaron de fabricar por lotes a un flujo continuo. Y aquí viene el dato que lo cambia todo. A ver. Redujeron el plazo medio de entrega de sus máquinas de 16 semanas a solo 14 horas. Perdona, repite esa cifra. De 16 semanas a 14 horas. Es que es tan drástico que parece un error de imprenta. ¿No lo es? Y no fue solo la velocidad. La calidad mejoró muchísimo. La moral de los empleados se disparó. Pasaron de ser un engranaje más a ser artesanos en un taller súper ágil. Claro, pero alguien podría decir, vale, eso en una fábrica de tamaño medio en Estados Unidos, pero ¿y en otros sectores, en otras culturas? Es una objeción muy buena, y por eso el libro incluye el caso de Porsche en Alemania, para romper justo con ese mito. Espera un momento, Porsche, estamos hablando de coches de lujo, casi artesanales, con un orgullo y una tradición enormes. Me cuesta mucho ver cómo una filosofía de producción en masa como la de Toyota se puede aplicar ahí. ¿No se pierde el alma del producto? Esa es la duda que tenían todos, los sindicatos, los propios trabajadores de Porsche. Y es el error más común sobre Lean, pensar que solo sirve para reducir costes a costa de la calidad. Ya. Porsche estaba al borde de la quiebra en los 90, y su problema no era la calidad de los coches, era la ineficiencia brutal de sus procesos. Los coches pasaban meses esperando piezas, moviéndose de un lado a otro. ¿Y cómo superaron esa resistencia cultural de los artesanos? Pues la clave fue no imponerlo desde arriba. Fue un proceso de convencer. Les dieron a los propios equipos de mecánicos veteranos las herramientas para analizar su propio trabajo. Ah, o sea que partió de ellos. Claro, cuando un equipo rediseñó su espacio y vio que podía montar un motor en un 20% menos de tiempo y con menos errores, sin perder nada de calidad, ahí hizo clic. Entendieron que el Lean no iba contra su artesanía, sino que la potenciaba. Es que el enfoque es crucial. No es solo aplicar herramientas, es cambiar la mentalidad. Y la fuente menciona más ejemplos, ¿verdad? Sí, para mostrar lo amplio que es. Habla de Wiremold, una empresa familiar que se transformó, o un gigante como Pratt & Whitney, del sector aeroespacial, que lo usó para sobrevivir a una crisis. Cada caso es distinto, pero el núcleo es el mismo. Guerra total contra el despilfarro. Esto me lleva a pensar que tiene que ir más allá de la propia empresa. Si tú optimizas tu fábrica, pero tus proveedores te entregan tarde, el sistema se rompe igual. Has dado en el clavo. Ese es el siguiente nivel, lo que el libro llama la empresa Lean. ¿La empresa Lean? Sí, se trata de aplicar los 5 principios a toda la cadena de valor, desde el proveedor de la materia prima hasta el minorista que vende el producto. Uf, eso suena increíblemente complejo. Hablamos de que empresas distintas, que a menudo compiten por los precios, tienen que colaborar de forma transparente. El libro habla de una guerra fría entre ellas. Y lo es. Es el mayor desafío. La relación tradicional es de desconfianza. El fabricante exprime al proveedor. Claro. La empresa Lean propone romper con eso.
Implica compartir información sobre costes, procesos, demanda, construir relaciones a largo plazo basadas en un objetivo común, eliminar el despilfarro de toda la cadena. Es un cambio de paradigma total. El panorama es impresionante, desde luego. Pero, claro, ninguna metodología es perfecta. El propio material que manejamos tiene una sección de crítica, y me parece fundamental no dejarnos llevar solo por el entusiasmo. Por supuesto, un análisis honesto necesita equilibrio. Y la primera crítica que se plantea es muy profunda. ¿Es realista o incluso deseable definir el valor únicamente desde la perspectiva del cliente? Vaya, eso parece una contradicción. Si toda la filosofía se basa en el cliente, ¿cómo que no nos podemos fiar al 100%? Significa que la realidad es más compleja. Un cliente puede desear un producto con unas características increíbles a un precio bajísimo. Claro. Si la empresa se obsesiona con satisfacer ese deseo sin mirar sus propias capacidades, sus costes, su sostenibilidad, puede ir directa a la ruina. El valor tiene que ser un equilibrio entre lo que el cliente quiere y lo que la organización puede ofrecer de manera rentable. Entendido. Es un matiz crucial. Y la segunda gran crítica. Cuestiona la tendencia a crear estas narrativas heroicas, a atribuir el éxito de una empresa como Wiremold exclusivamente a la implementación de Lean. Ya, entiendo el punto. Pero si una empresa se transforma radicalmente justo después de implementarlo, ¿no es un poco cínico quitarle mérito y decir que fueron otros factores? No se trata de quitarle mérito, sino de ser realistas. Lean es una herramienta potentísima, pero no opera en el vacío. El éxito de Wiremold también dependió de un liderazgo visionario, de unas condiciones de mercado favorables. De un contexto. Exacto. La crítica advierte del peligro de ver Lean como una varita mágica. Si el mercado se hunde o el liderazgo es tóxico, la mejor implementación Lean del mundo probablemente no te va a salvar. Es una pieza clave del puzzle, pero no es todo el puzzle. De acuerdo. Creo que esa visión completa el cuadro. Si tuviéramos que resumir, el pensamiento Lean es un marco muy potente para centrarnos en lo que de verdad le importa al cliente y eliminar todo lo demás. Exacto. Y lo hace con esos 5 principios: valor, cadena de valor, flujo, sistema pool y, sobre todo, el compromiso con la perfección a través de la mejora continua. Y hemos visto que, aunque no es una solución mágica, su impacto puede ser transformador. Sin duda. Y para terminar, me gustaría proponer una última reflexión, algo que se intuye en la evolución que describe el libro. Dice que al principio las mejoras suelen venir impuestas de arriba abajo, pero en las empresas que de verdad lo interiorizan, las iniciativas empiezan a surgir de abajo arriba. Es cuando la filosofía se ha convertido en cultura, sí. Exacto. Y eso nos lleva a un pensamiento final. Más allá de la eficiencia, y si el objetivo último de la filosofía Lean fuera crear una cultura donde cada persona se sienta capacitada para identificar y eliminar el despilfarro en su propio trabajo, ya no como una orden, sino como parte de su profesionalidad. Y si llevamos esa idea más allá, ¿cómo sería aplicar esa mentalidad no en una fábrica, sino en un hospital para reducir las esperas, en un colegio para eliminar burocracia o incluso en cómo organizamos nuestros propios proyectos personales?